Hola amigos. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes. Les pido de corazón que nos den su apoyo con un me gusta, y se suscriban para hacer crecer aún más esta maravillosa familia. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por ser parte de esta increíble comunidad. C241 Especial 1, una vez finalizado el apasionante festival. Roman Dimitri y su grupo hicieron inmediatamente las maletas. Como no había ninguna razón para permanecer en el Valhalla por más tiempo, decidí utilizar la puerta de la urdimbre para trasladarme al Adelian de Dimitri. Por cierto, cuando visité la puerta de la urdimbre, la persona encargada me respondió que era difícil. Comillas. Lo sentimos. Pero parece que será difícil utilizar la puerta Warp por el momento. También estamos intentando resolver el problema de la puerta Warp rápidamente. Pero según la opinión del responsable de mantenimiento, tardaremos unos 15 días. ¿Por qué no te quedas un tiempo en la marina? Lleva mucho tiempo viajar a pie. Así que me pondré en contacto con el nivel superior y organizaré un nuevo alojamiento para Roman Dimitri. Una actitud educada y una sonrisa amable. El responsable mostró una respuesta adecuada. Pero Roman Dimitri conocía el secreto que había detrás. La puerta Warp estaba bloqueada como se esperaba. Hace un día, el jefe del gremio de inteligencia del Valhalla informó a Roman Dimitri sobre los cambios en la marina que se produjeron durante la noche. Desde la corte imperial del Valhalla, se ha emitido una orden para cerrar la puerta Warp. A primera vista, puede parecer que la causa es una avería. Pero en realidad no hay nada malo en ella. Seguro que en cualquier ciudad que tenga una puerta Warp en torno a la marina obtendrán la misma respuesta. Ahora quieren que el maestro se mueva a pie. De Marin a Dimitri. Era una distancia considerable. Aunque viajaran a caballo, era una distancia que no se podía permitir en un mes o dos. Y el uso de la puerta de la urdimbre era esencial para volver a Dimitri. Al fin y al cabo, con el paso del tiempo, el imperio del Valhalla no tiene más remedio que abrir la puerta Warp. El problema es que se necesitará mucho tiempo hasta entonces. Y es imposible predecir qué tipo de obra será el complot de Valhalla. Solo hay un camino. Llegar a la ciudad comercial de Valhalla. A un mes de Marín. Una ciudad comercial con cientos de urdimbres cada día incurre en pérdidas astronómicas con un solo cierre. Así que el imperio de Valhalla no puede retenernos durante mucho tiempo. Deben tener los mismos pensamientos que nosotros. De la marina a la ciudad comercial. Está claro que veremos un enfrentamiento en el plazo de ese mes. Valhalla era un país podrido. El pensamiento de que podría defender su honor como guerrero por cualquier casualidad entregó un mensaje claro con el cierre de la puerta de la urdimbre. El mar esperado. Roman Dimitri se dio la vuelta. Si sus opciones son limitadas, por el contrario, responderán activamente a sus intenciones. Unos días más tarde, el marqués de Belfir recibió el informe. Roman Dimitri ha dejado la marina y se dirige a la ciudad comercial. Como era de esperar, parece que han decidido que era más seguro viajar por la ciudad comercial que quedarse en el Valhalla. Eres rápido de reflejos. Entonces, ¿cuándo es el momento adecuado para atacarlos? Eso. De hecho, ha surgido un problema. Información recibida de los informantes. Suja dijo con una cara desconcertada. Como usted sabe, Roman Dimitri ganó una inmensa fama de inmediato debido al festival de Valhalla. Con la gente del Valhalla alabándolo, Roman Dimitri atrae deliberadamente a la gente a seguir su camino. Así que ahora hay muchos ojos y oídos hacia Roman Dimitri. Sabiendo que Roman Dimitri pronto dejará el Valhalla y no lo volverán a ver. La gente del Valhalla se muerde la cola como si fuera una peregrinación hasta que llegue a la ciudad comercial. El comienzo fue un rumor.
Al oír que si acogen a Roman Dimitri, recibirán la bendición del Valaya. La gente abandonó gustosamente la ciudad. Roman Dimitri contra Barbosa. Lo que sucedió ese día dejó una gran conmoción. La gente recordaba que Roman Dimitri levantó su honor como guerrero a pesar de estar envenenado. Y las emociones que se extendieron como la fiebre formaron una gran multitud. Era una situación muy difícil de atacar abiertamente. Si Roman Dimitri era atacado, cientos de personas lo verían al entrar por primera vez en el país. Roman Dimitri no era más que un extranjero. Él, que fue despreciado por el pueblo, ahora se ha convertido en un héroe del Valaya que es reconocido por todos. Si atacamos a Roman Dimitri ahora, las bajas civiles son inevitables. Por favor, dé la orden. Si es necesario, se puede interrumpir la procesión del pueblo mediante una orden de convocatoria. Pero después será difícil escapar a la sospecha de que Roman Dimitri fue puesto en peligro intencionalmente. Roman Dimitri ya no es común. La gente piensa en él como símbolo de un guerrero. El marqués Belfir miró por la ventana con calma. El Valaya es un país deformado. La mayor parte del trabajo fue llevado a cabo por los nobles. Pero en la ira del emperador Valaya, una persona poderosa como el vizconde Jonathan murió casualmente. La traición no podía ni soñarse. Los altos rangos que representan al Valaya, ni siquiera Barbosa podía superarlos. Y todos ellos mostraban una lealtad ciega al emperador Valaya. La razón de esa lealtad era aún desconocida. Al seguir al impotente emperador Valaya, su 14º hijo pudo ascender al trono. Este día, arriesgando la vida si Roman Dimitri fue enviado a la vida, ¿qué tipo de castigo podría caer? El marqués Belfir dijo: la existencia del pueblo no tiene que ser una gran preocupación. Cuando se trata de atacar a Roman Dimitri, nuestro trabajo no es tomar la iniciativa y dirigir la situación. En el reino del Valaya, el huésped que invitamos muere. Si resulta que fue un plan dirigido por el Valaya, causaría un gran revuelo. En primer lugar, el sujeto de este plan no es Valaya. Valaya solo participó. Pero había otros seres que realmente dirigirían este trabajo. Solo pasamos la información y cerramos los ojos. Incluso si Roman Dimitri muere, si solo se muestra un espectador razonable y un esfuerzo mínimo para evitar la responsabilidad de lo que sucedió en el Valaya, podemos matar a Roman Dimitri sin mucho esfuerzo. Entonces, dile a Cronos: hagas lo que hagas, no te haremos responsable de ello. Voz fría. El marqués de Belfir no tenía dudas de que el plan tendría éxito. El ataque comenzó sin previo aviso. En respuesta a la muerte que captaron sus sensibles sentidos, Roman Dimitri desenfundó su espada como si la hubiera estado esperando. El enemigo. Evacúen a la gente. De acuerdo. Situación repentina. El pueblo de Valaya respondió con desconcierto. Formaron una procesión con Dimitri Romano, atacando a los guerreros que se atrevieron a montar el festival en la tierra de Valaya. Sus ojos se abrieron de par en par mientras la gente se retiraba a una distancia segura. Se le notaba en la cara que estaba seguro de comprobar qué clase de hijos de puta estaban haciendo esto. Ese momento, un puñal fue disparado a través de los arbustos. Incluso a plena luz del día, seres con telas negras en sus rostros saltaron simultáneamente, creando un aura, un estruendo rizado. Eran sombras. El Imperio Cronos no ocultaba sus intenciones. Aunque fueran criticados por la comunidad internacional por invadir el territorio del Valaya, esperaban que revelaran abiertamente su intención de matar a Roman Dimitri. Las sombras inundaron rápidamente el espacio. Cuando los soldados que estaban al frente cortaron sus dagas, extendieron amenazadoramente sus dagas brillando en un aura negra. Gancho. Kaan bloqueó el ataque. Fue Crisel, que estaba al frente bloqueando los ataques de los enemigos.
Blandió su espada antes de que las sombras reaccionaran. Batalla de la isla. Un destello. La sangre roja oscura brotó del cuerpo de la sombra. Su cuerpo enredado en la oscuridad se dispersa entre las sombras e intenta dejar que el ataque fluya. Pero los sensibles sentidos de Chris cortaron el vínculo entre el maná y su cuerpo de inmediato. Es hora de prepararse para el Valhalla. Los hombres de Roman Dimitri no se limitaban a entrenar para ser más fuertes. Si Cronos pretendía acabar con la vida de Roman Dimitri, sabía que no podría evitar un choque con las sombras. A partir de ahora, ustedes entrenarán cómo lidiar con las sombras. Un entrenamiento extremo. Era el momento de sangrar. En un entrenamiento en el que cada momento era una crisis. Chris fue capaz de captar un flujo de maná que nunca antes había visto. Brecha momentánea. Chris corrió hacia adelante. No fue suficiente para cortar la sombra que se precipitó primero. Pero masacró los cuerpos de las sombras que atacaban desde todas las direcciones en un instante. La gente que observaba la situación desde lejos exclamó con admiración. La notoriedad de las sombras es grande. Se sabe que no puede luchar con la fuerza normal. Pero la respuesta de Chris fue perfecta. Es solo el principio. Roman Dimitri dijo. Mata a los enemigos. Con esa orden, detrás de Chris, dos chicos grandes saltaron hacia adelante. Asterisco 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 bajo carga siguiendo a Roman Dimitri. ¿Quién está tomando el papel de la vanguardia? ¿Chris? No, es... con mucho. El mejor jugador fuera de Roman Dimitri. Pero no es la vanguardia. Ha equilibrado el campo de batalla adecuadamente. Si hay un lugar donde es inferior. Un movimiento en forma de apoyo. Roman Dimitri quería que Chris creciera no solo como espada, sino como comandante para reemplazarlo. Entonces, ¿Kevin? Tampoco lo es la espada más afilada en la que confía Roman Dimitri. Pero hay otros que lo merecen como vanguardia. De inmediato. Kuajik, eran Volkan y Puki. Exponiendo sus desgarrados músculos. Blandieron sus grandes espadas y convirtieron los cuerpos de las sombras en trozos de carne al mismo tiempo. Se oyó un aterrador crujido. Era el sonido de desgarrar cuerpos humanos como si fueran de papel. Y se clavaron en un espacio lleno de sombras sin dudarlo a la orden de Roman Dimitri. Un estruendo silencioso. Los ataques vinieron de todos lados. Algunas sombras creaban sombras y capturaban el cuerpo del oponente. Mientras que otras atacaban el momento apuntando al punto ciego. ¡Pac! La sombra fue liberada por la fuerza. Volkan diche el ataque con un breve retraso. Y luego cortó la sombra frente a él con un aura que ardía en rojo. Kuajik. Al mismo tiempo, Volkan se giró hacia un lado. Y al soltar el ataque del oponente, la sombra no tuvo más remedio que enfrentarse a Puki, que apareció por detrás. Como si hubiera previsto el hecho de que Volkan se moviera así. Puki ya estaba blandiendo su espada. Y antes de que la sombra pudiera responder, el cuerpo de la sombra se hizo pedazos. ¡Puf! La sangre salpicó. Puki se precipitó hacia adelante como un loco. No estaba preocupado por estar aislado. Al enfrentarse a los frenéticos ataques de los enemigos que se acercaban, Volkan intervino en el momento adecuado y dio a Puki la oportunidad de respirar. Era una situación similar a la de antes. Al igual que Volkan confiaba en la existencia de Puki y le hacía sombra, Puki también era consciente de la existencia de Volkan y le confiaba la lucha en el pasado. Volkan y Puki siempre se movían juntos. Al principio, encontraron a Dimitri por razones diferentes. Pero rápidamente desarrollaron una relación por el hecho de ser mercenarios de guerra. Incluso las tendencias eran similares. Los dos querían luchar ferozmente en primera línea. Y empezaron a desarrollar una forma que se complementa al experimentar muchas grandes peleas. Una extremidad infestada de enemigos. Allí, Volkan y Puki mostraron una presencia abrumadora.
Los hombres de Roman Dimitri crecieron en sus respectivos papeles. Y sirvieron de vanguardia. Fue una guerra cuerpo a cuerpo. En la complicada batalla, las fuerzas de Roman Dimitri no retrocedieron ni un centímetro. Algunos se habían preparado de antemano para la existencia de las sombras. Pero la victoria en el pasado les dio una confianza infinita. Detrás de ellos. Ahí está Roman Dimitri. Solo por ese hecho. Arriesgaron sus vidas sin la menor duda de la victoria. Quareum. Ruido de la vida. Cuando los soldados abren el camino, Roman Dimitri se hizo cargo de la situación. La existencia de la sombra, que ya había experimentado una vez, no supuso ninguna amenaza para Roman Dimitri. ¿Era porque estaba oscuro? Al disminuir notablemente el número, las sombras escaparon de repente como un reflujo. Ese momento, una sombra se encogió de hombros y sonrió. No creas que se ha acabado. Eso significa. Cronos reveló sus intenciones. Tienen experiencia con Roman Dimitri. Incluso Roman Dimitri, que estaba solo, no pudo ser suprimido. Y no habría pensado que tendría éxito en el asesinato con solo este nivel de poder. Sin embargo, la razón por la que se presentó y atacó, la intención de derribar lentamente estaba clara. Se enteraron de que Roman Dimitri se dirigía a la ciudad comercial. Y declararon abiertamente la guerra para que no pudieran estar cómodos durante un mes. Fatal, Bisha. No había opción de que salvaran vivo a Roman Dimitri. Las cosas se solucionaron, dejando atrás a la gente que murmuraba desde lejos. Un hombre con bata se acercó a Roman Dimitri. ¿Un vídeo? Salvado con éxito. Robin. Era el responsable de información del Valhalla. Desde que dejé la marina, ordené el uso del almacenamiento mágico de imágenes a través del director del Valhalla. No en el almacenamiento. Contiene una serie de situaciones. Roman Dimitri dijo. A partir de ahora, difundir el vídeo a la gente de Valhalla. Para que todo el Valhalla sepa lo que está pasando aquí. De acuerdo. La lucha es inevitable. Si es así, a partir de ahora. Estaba pensando en levantar la placa correctamente. La gente que dijo haber visto la situación en el lugar de los hechos presentó pruebas convincentes de que se trataba de un vídeo junto con testimonios concretos. Los seres que atacaron a Roman Dimitri son claramente las sombras del imperio de Cronos. Malditos bastardos. Después de anunciar abiertamente el asesinato de Roman Dimitri, ahora ponen un pie en el territorio de Valhalla e intentan matar a Roman Dimitri. Todo el mundo. Por favor. Vea este vídeo. En su interior se recogen vívidamente los acontecimientos de aquella época. Para comprobar el vídeo se necesitaba una herramienta mágica. Mucha gente no pudo comprobar directamente el vídeo. Pero a través de las bocas de los que lo comprobaron, se supo rápidamente lo que le ocurrió a Roman Dimitri. El vídeo mostraba la realidad. Una procesión seguía a Roman Dimitri. Y ante el repentino ataque de las sombras, Roman Dimitri alzó la voz para evacuar a la gente del Valhalla. En esa escena, la gente estaba asombrada, en una situación en la que estaba siendo atacado. La forma en que priorizó la vida de la gente de Valhalla no podía dejar de conmoverse. Seguro. Esta era la intención de Roman Dimitri. Era grabar todas las escenas con vídeo. Tanto para atraer a la gente y utilizarla como testigos, como para excluir a la gente de Valhalla del campo de batalla y salvar sus vidas. Para Valhalla, era obvio que no revelaría directamente su intención de matar. Si atacaban a Roman Dimitri en el festival de Valhalla, los cimientos del país se derrumbarían. Por lo que su única opción era mantenerse al margen. Es decir, lo que el Valhalla no quiere es repartir la responsabilidad de una serie de situaciones sobre sus hombros. Hubo una revuelta. La gente expresaba su enfado por el ataque de Roman Dimitri. Y estaba claro que el imperio de Cronos no tenía en cuenta al Valhalla.
y parecía que iban a empezar una guerra en cualquier momento. Todos alzaron la voz diciendo que debían ayudar a Roman Dimitri. No sé si no sabía la verdad. Si Roman Dimitri estaba amenazado por Cronos ahora, tenía que ayudarle a volver sano y salvo. La gente dijo, Roman Dimitri es el que mostró el orgullo del Valhalla. Si un ser así es asesinado por el imperio en el reino del Valhalla, no podremos hablar del orgullo del Valhalla en el futuro. Gente de Valhalla, levantémonos, debemos ayudar a Roman Dimitri a regresar sano y salvo. La gente que se despierta como la fiebre. Su mirada se dirigió a la corte imperial de Valhalla. En respuesta a las opiniones de los que instaron fuertemente a la ayuda. La familia imperial Valhalla, por supuesto, expresó su intención de mover las tropas. Sin embargo, pasa un día, pasan 2 días. Incluso después de una semana ha pasado. La familia imperial del Valhalla no envió tropas para Roman Dimitri. Asterisco, 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 la corte imperial del Valhalla. No se enfrentaron a la tendencia de frente. Aunque se enfadó por las acciones del imperio de Cronos. Creó una razón inevitable por la que no podía ayudar a Roman Dimitri. Las sombras del imperio de Cronos están atacando a las figuras clave del Valhalla. Además de a Roman Dimitri. Aparentemente. Llaman la atención atacando a Roman Dimitri. Y está claro que tienen un propósito diferente. Gente del Valhalla. No causen confusión. Ahora han mostrado su hostilidad contra el Valhalla. Y la familia imperial del Valhalla no permitirá una sola victoria. Sin importar lo que planeen. Era la posición de la familia imperial del Valhalla. No había ninguna verdad. El hecho de que una figura clave del Valhalla fuera atacada no existía. Pero era suficiente para crear pruebas que apoyaran sus declaraciones. Hubo gente que dijo que había encontrado una sombra por todo el Valhalla. Fue una estratagema para distraer la atención de Roman Dimitri. Y creó una justificación para no enviar tropas como excusa para moverse con cautela. Sí, si Roman Dimitri muere, no escapará a la responsabilidad. Pero en lugar de inducir la muerte directamente, los transeúntes con una razón eran una forma de calmar la ira de la gente. Falsos rumores. El Valhalla era malvado. Al contrario de lo que la gente llama la tierra de los guerreros. Sabía utilizar los rumores para dirigir la situación. De hecho, si el imperio de Cronos hubiera invadido el territorio de Valhalla, habría estado directamente relacionado con la guerra. Sin embargo, el Valhalla lo permitió. Y más tarde este trabajo debía completarse responsabilizando a Cronos. Placa bien hecha. Deliberadamente descuidada. Las fuerzas de Roman Dimitri fueron atacadas por las sombras mientras expresaban su ira en vano. Diciendo que enviarían tropas. Primer día. Las sombras atacaron abiertamente. A partir del segundo día. Intentaron atacar a distancia utilizando la zona nocturna. Y cada vez que las tropas de Roman Dimitri se tomaban un descanso, revelaban su presencia a través del ruido. Era un mensaje de advertencia para no descansar cómodamente. Y. Si hay un lugar como un pozo que puede ser utilizado para el agua potable, las sombras deben envenenarlo y bloquearlo para asegurar algo desde el exterior. Hubo un momento en que las intenciones de las sombras no estaban claras. No tenían la intención de matar a Roman Dimitri en un día o 2. Sino que utilizaron activamente a los espectadores de Valhalla para llevar un mes a su favor. 10º día. Valhalla envió lentamente tropas para demostrar que intentaba ayudar a Roman Dimitri. Por supuesto, no tenía ninguna intención de ayudar realmente. La causa plausible del cierre de la puerta de la urdimbre fue capaz de utilizar la distancia con Roman Dimitri como excusa. La situación se volvió cada vez más violenta. La mirada de la gente que miraba a Roman Dimitri. La gente del Valhalla prestaba mucha atención a las acciones de Roman Dimitri hasta el punto de no poder concentrarse en su vida cotidiana. En ese momento, había gente buscando a Roman Dimitri. No eran la familia imperial de Valhalla.
sino la multitud que seguía a Sánchez. Asterisco 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 guardia del Valhalla. El ataque de Cronos. Sánchez estaba furioso. Habiendo escuchado la verdad a través de Morales. Inmediatamente se dirigió a la gente que seguía a su maestro y levantó la voz. Debemos ayudar a Roman Dimitri. Si el maestro estuviera vivo, no habría visto la muerte de Roman Dimitri, que demostró el orgullo del Valhalla al derrotar a Barbosa. La familia imperial del Valhalla es increíble. Al final, confiando en ellos y esperándolos, vamos a mostrar lo que es el orgullo de Valhalla. Valhalla. Un país que conoce el romance. Aunque la realidad lo golpeaba. La gente que seguía a Morales tenía un fuego ardiente en sus corazones. Formaron un ejército. Pasó bastante tiempo desde la víspera hasta la formación de un grupo. Y cientos de tropas siguieron a Sánchez para encontrar a Roman Dimitri. Su fuerza no era algo que se pudiera medir simplemente por el número. El significado del pueblo de Morales era que la mayoría de ellos eran salvajes o eran lo suficientemente hábiles en la lucha como para pasar toda su vida en el campo de batalla. Cuando el sol se pone, dijo Sánchez, mirando a Roman Dimitri. Roman Dimitri, a partir de ahora, te ayudaremos. Palabras sinceras. Sánchez arriesgó con acento agudo su vida. Aunque este incidente llevará la contraria a los que están en el poder. Él no prestó atención al poder en primer lugar mientras seguía a Morales. Nació como un guerrero del Valhalla. Más que enriquecerse y hacerse rico. Solo quería morir dignamente. Por cierto, la reacción de Roman Dimitri no fue la esperada. Te agradeceré tu voluntad de ayudarme. Pero no te aferres a vanas esperanzas de lo que puedes lograr. El imperio de Cronos esperaba inicialmente que salieran patriotas como tú. No aseguro que tu decisión te lleve a la muerte. Comillas. Bien. Si hubiera querido vivir, no habría venido aquí. Chicos tontos. Sánchez y los guerreros no persiguieron ningún interés real. A pesar de la advertencia de Roman Dimitri, mostraron fuertes aspiraciones. Sin embargo, Roman Dimitri sabía que no tenían un gran impacto en la tendencia. Ya es demasiado tarde para tomar una decisión. Aún así, tengo la suerte de correr este riesgo voluntariamente. Decir que es tarde tenía un significado claro. En el momento en que Roman Dimitri sacó su espada, los rayos del cielo empujaron la oscuridad a su alrededor. Un relámpago. Iluminaron el entorno. Aunque la oscuridad se había disipado, los arbustos estaban densamente teñidos de oscuridad. Cientos. No. Más sombras. Finalmente mostraron su voluntad de matar. Asterisco 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 era diferente del primer día. Al mismo tiempo que las sombras se precipitaron, un poderoso maná oscuro brotó de detrás de ellas. Rayo oscuro. Quarreum. Joa. 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 El cielo destelló. Un rayo de oscuridad cayó. Y las criaturas bajo él fueron destruidas de inmediato. Una rama de las sombras. Eran los demonios del abismo. Ante la magia que usaron, los soldados de Roman Dimitri se movieron al unísono. Enemigo. Formen una formación defensiva. El momento en que el rayo cae. Los soldados de Roman Dimitri formaron una defensa mágica. Ellos han estado constantemente entrenando para luchar contra los magos desde que la Torre del Caballo Fénix se unió a ellos. El momento en que Roman Dimitri reconoce la presencia del enemigo. Cuando se les dijo que se prepararan para un ataque. Los soldados de Roman Dimitri no cayeron en la confusión y tomaron una respuesta apropiada. Eso fue entonces. Las sombras de todas las direcciones atacaron a la vez. Kaan. Caca. La batalla ha comenzado. Las sombras atacaron a los soldados con el número de cabezas por delante. Y presionaron tan fuerte que se estaban asfixiando mientras se aferraban unos a otros 3 o 4.
Era un espectáculo realmente abrumador. Cuando las dos sombras bloquearon el espacio con una daga delante, las otras sombras proyectaron una sombra y ataron a los soldados a sus pies. Y sobre su cabeza, otra sombra cayó. La sombra, que estaba envuelta en la oscuridad y cobró impulso en un instante, detuvo la respiración del soldado con la daga que generaba un aura. Incluso sabiendo cómo atacar, la sombra no era un oponente fácil. Además, los brujos no eran uno o dos, sino que la magia se utilizaba constantemente detrás de las sombras. Llama oscura, Juareuk, gorgoteo, gorgoteo. Un fuego estalló. La magia de los demonios desintegró el campamento de los soldados. Y las sombras penetraron por las grietas y mutilaron los alrededores. 10 días de preparación. Los soldados de Roman Dimitri parecían no estar afectados. Pero su resistencia debía ser devorada sin darse cuenta. Y cuando las cosas están algo maduras, las sombras, sin tener en cuenta a Sánchez y sus tropas, decidieron que ahora era el momento adecuado para atacar. Incluso en tal situación, los soldados de Roman Dimitri no fueron complacientes. Formaron un bando de 3. Y mostraron la apariencia de complementar las debilidades de cada uno demostrando la técnica de pase que habían practicado. Fue una respuesta tan coherente que me sorprendió. Aunque los ataques de las sombras están en el terreno de lo absurdo, su experiencia ha convertido a los soldados de Roman Dimitri en un centenar de guerreros. Por el contrario, Sánchez y los guerreros estaban desconcertados. A diferencia de los que experimentaron las sombras, sus ataques no funcionaron contra los Parsak. Signo de cierre de interrogación, signo de cierre de exclamación. Cuerpo disperso. Sánchez estaba confundido. Apresuradamente recuperó la espada y bloqueó el ataque. Pero los otros guerreros murieron en vano por el ataque de las sombras. Genial. Masacre unilateral. Era una mirada comparada con los soldados de Roman Dimitri. Fue entonces cuando entendí. Dicen que no hay que tener falsas esperanzas de lo que pueden hacer. No era una llamada de atención. Quería decir que no era realmente útil. Comillas sencillas. ¿Cómo? Los ojos de Sánchez centellearon en sus ojos. Veía a la gente luchando contra las sombras. Estaba en la encrucijada de la vida y la muerte porque no podía derrotar ni a una sola sombra. Pero al ver que aparecían sin dar un solo paso atrás, surgía la admiración. ¿Qué clase de vida llevaban el romano Dimitri y sus soldados? En el reino del Valhalla, incluso contra los demonios de Cronos, no mostraron ningún signo de retroceso. Sin embargo, la situación no era buena. El problema eran los brujos. La magia que surgía de la retaguardia no podía ser completamente bloqueada por la defensa mágica que los soldados habían formado. Eso fue entonces. Mantengan la formación. Roman Dimitri inundó el espacio. Las sombras se abalanzaron para intentar detener a Roman Dimitri. Pero una aura intensa y furiosa las destrozó. Aunque atacaron a muchos, la habilidad de la sombra no se demostró. Sus cuerpos, que estaban a punto de dispersarse en las sombras, vomitaron sangre al romperse el vínculo del maná. Momento. Los ojos de los brujos se enfocaron, revelados desde la oscuridad. Casi llegaron a 10. Y la magia utilizada simultáneamente apuntó a Roman Dimitri. Por cierto, no sabían que Félix y los hechiceros que se enfrentaban a Roman Dimitri. Tumbado en el suelo, reconoció la existencia de Roman Dimitri. En pocas palabras, el maestro es el enemigo natural de los hechiceros. Quareum. Un estruendo silencioso. Magia que sucede en todas partes. Roman Dimitri se precipitó hacia el vórtice de la magia. C243 especial, 3, Flash. El mundo se volvió más brillante. A través de la oscuridad iluminada por un momento.
Pude ver a Roman Dimitri corriendo hacia los brujos. Aguanta. Enredar. Seguro. Pava Bak. Los magos negros expresaron su magia negra. El poder de la opresión atrapó instantáneamente el movimiento de Roman Dimitri. Y los troncos de los árboles muertos crecieron enormes desde el suelo de tierra y trataron de envolverlo. No fue solo eso. Algunos de ellos mantuvieron a Roman Dimitri a raya. Mientras que otros explotaron sus poderes mágicos y expresaron simultáneamente la magia de ataque. Rayo oscuro. Llama oscura. Rumor rizado. Juareuk. Gorjeo. Mago y espadachín del aura. La gente suele decir que el espadachín del aura tiene ventaja debido a la presencia de lanzamientos en un combate de nivel similar. Pero la sinergia de los magos aumenta de forma explosiva en los combates 1 contra 1. No es simplemente el resultado de 1 más 1 igual a 2. La sinergia del mago para producir un resultado de 1 más 1 igual a 4. Y los brujos combinaron el poder del calor frente a ti. El infierno se ha desplegado. Estaba claro que la represión momentánea causada por la sujeción engulliría la existencia de Roman Dimitri en cadena. Por cierto. Vaina. 0. 1 segundos. Roman Dimitri liberó de inmediato el aura de opresión que penetraba en su cuerpo. Y en su lugar utilizó los troncos de los árboles que se precipitaban como tentáculos de monstruos como trampolín para su salto. Fue una situación impactante para los brujos. Cuando rompió la sujeción con tanta facilidad, una serie de magias de ataque estallaron sobre la lamentable tierra. Cuán silencioso estruendo. Momento. Roman Dimitri atravesó la explosión y se adentró en el espacio. Antes de que uno de los brujos pudiera reaccionar, una espada blandida como un rayo atravesó la cabeza del brujo. Un destello. Para. Flecha oscura. Pava Bak. La magia estalló desde todos los lados. Con una voz inaudita como un demonio del infierno. La magia de los brujos atacó a Roman Dimitri. Flechas de oscuridad desde todas las direcciones. Rayos en el cielo y llamas negras a su alrededor bloquearon completamente la ruta de escape. Además, el poder de la opresión se intenta una vez más. En una batalla 1 a 1. Era prácticamente imposible que un espadachín del aura se enfrentara a varios magos. Reino del sentido común. Roman Dimitri rompió ese límite. Desde que entendí el principio de la magia. El maná que penetró en el cuerpo no sobrevivió ni un segundo. Al mismo tiempo, se movió con valentía. Si no había salida, creó maná y atravesó las llamas mientras protegía su cuerpo. Juareuk. Gorgoteo, gorgoteo. El cuerpo se incendió, era una llama en la superficie protegida por un aura. Y los agudos ojos de Roman Dimitri se volvieron hacia los brujos. Parpadeo. Un destello. Los magos negros desaparecieron a una distancia de 10 metros. Huyó a un espacio de 50 metros de inmediato. Los brujos pensaron que se habían asegurado un espacio seguro frente a Roman Dimitri. Pero mientras sus cuerpos se reconstruían y su vista volvía, fueron testigos de una presencia frente a ellos. Roman Dimitri captó perfectamente sus movimientos. En una situación en la que los seres ordinarios no podían captar el flujo de maná. Roman Dimitri vio exactamente dónde se reconstruían sus cuerpos. Félix y los magos de la torre. No eran débiles. Al igual que los brujos. Compartía los papeles y se aprovechaba de los magos. Pero la asombrosa habilidad de Roman Dimitri no permitía ni un solo resquicio. Si restringe el movimiento, se borrará de inmediato. La magia de moverse por el espacio, captando la ubicación de la llegada, hizo que prácticamente no tuviera sentido. Por lo que, dijeron en pocas palabras, Roman Dimitri es la némesis de los magos. Aunque lo vi con mis propios ojos y lo experimenté yo mismo. No podía entender cómo podían destruir la magia tan rápidamente. Esta vez fue lo mismo. Flash. Se cortó el Warlock aunque el cuerpo no estaba completamente reconstruido.
El cuerpo parcialmente expuesto fue despedazado por la espada. Una vista abrumadora. Eso fue entonces. El momento en que Roman Dimitri está a punto de correr hacia otra presa. Quan. Silencio retumba. Un enorme fuego envolvió a Roman Dimitri mientras estaba. Era una gran potencia de fuego. Un ser que usaba magia de alto nivel reveló su presencia desde un lugar lejano. Roman Dimitri. Ahí es donde termina. Juareuk. Gorgoteo. Llamas oscuras destellaron a su alrededor. La magia que acaba de usar. Era la magia del sexto círculo. Era imposible bloquearla por completo. Y en el momento en que la tocaba, mostraba una tremenda potencia de fuego suficiente para extender las llamas por todo el cuerpo. El brujo creó magia. Mientras miraba a su alrededor rodeado de una bruma de oscuridad, confirmó inmediatamente que podía sentir la presencia de seres vivos en la llama. No tenía sentido llamas oscuras. Es una fuerza poderosa que quemará todo en el mundo actual. Aunque Roman Dimitri fuera el monstruo que derrotó a Barbosa, era prácticamente imposible escapar y sobrevivir en las llamas. Sin embargo, la realidad que teníamos delante negaba el sentido común. Apareció un ser que se adentraba lentamente en las llamas, envuelto en llamas oscuras. Juareuk. Un estruendo gorgoteante. 6 círculos de fuego. Quemó su cuerpo. Roman Dimitri pudo evitar el ataque. Pero al ver el calor, no lo esquivó deliberadamente. El imperio de Cronos. Eres muy arrogante. No basta con invadir las tierras del mismo imperio para revelar la existencia de brujos sin dudarlo. ¿Estás seguro de la victoria? ¿O crees que no hay problema aunque se revele la verdad? Lo que sea, tu elección es errónea. La razón por la que los brujos de Fénix fueron derrotados no fue solo por su habilidad para romper la magia. En primer lugar, Roman Dimitri estaba equipado con un poder que los magos de Fénix no podían atacar. Las llamas de fuego. El fuerte poder que existe en el cuerpo le dio una afinidad abrumadora por el fuego. Roman Dimitri, que era fuerte en el calor en primer lugar, renació como una existencia que no funcionaba incluso con el poder de fuego del sexto círculo al aceptar el fuego. Es decir, era el ángel perfecto. Era como un castillo inexpugnable que nunca podría ser capturado. En lugar de la medida en que las fortalezas y debilidades de cada uno se entrelazan. Si quieres vivir, ve hasta el final. Papá. Pateó el suelo. El brujo hizo estallar la magia. Aunque Roman Dimitri confirmó que tenía una fuerte resistencia al fuego, no creía que el frágil cuerpo humano pudiera aguantar hasta el final. La inmunidad perfecta no existe. Al final, la magia utilizada por el brujo era solo débil. ¿Y si se utiliza más magia? La situación será inevitablemente diferente. Otros magos añadieron fuerza. Fue una batalla de poder y fuerza. Al ver a Roman Dimitri corriendo desde el frente, los poderes mágicos de los brujos inflaron su presencia terriblemente. Tormenta de fuego. Juareuk. Rumor sordo. Magia de 7 círculos. Era una potencia de fuego abrumadora. La energía mágica que surgía del hechicero mostraba un deseo de devorar a Roman Dimitri esta vez. Quan. Estruendo silencioso. Las llamas explotaron. Fue un espectáculo que incluso los sirvientes de Roman Dimitri, que estaban enfrascados en la batalla, miraron con embeleso. Y los arbustos circundantes quedaron todos carbonizados. El emperador Cronos convocó a los demonios del abismo, seres que utilizan el maná oscuro. Sin la protección del Valhalla, Roman Dimitri estaba convencido de que nunca podría detener su ataque. Muchas sombras. Y los brujos. No a nivel de asesinato. El poder suficiente para destruir cualquier país pequeño era absolutamente imposible de manejar con el poder ordinario. Sí. Si esto fuera un campo de batalla, la tormenta de fuego habría arrasado con miles de tropas. Era una fuerza tan abrumadora. Pero un solo ser, Roman Dimitri, no podía ser derrotado.
Seguro. Las llamas arreciaban, a pesar de que ardía a su alrededor y de que el suelo se derrumbaba. Roman Dimitri atravesó las llamas y se precipitó hacia el hechicero. El fuego del séptimo círculo no pudo penetrar las paredes del aura. La resistencia de Roman Dimitri también afectó a su aura. Y al menos mostró un gran poder contra el fuego. Utilizaba la magia como los demás brujos. Hicieron todo lo posible para detener a Roman Dimitri. Pero en algún momento Roman Dimitri apareció frente a él. Y entonces... Flash. Al momento de abrir los ojos. El cuerpo del brujo estaba salpicado de sangre roja oscura. Asterisco 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 la muerte del jefe. Las cosas han cambiado. Tan pronto como Roman Dimitri mató al jefe. Las sombras huyeron rápidamente sin ninguna señal especial. Era una escena diferente. Aunque el número de sombras seguía siendo abrumadoramente grande. Decidieron que este combate no se podía ganar. Roman Dimitri los persiguió, los seguí como un deogdal. Y detuvo la respiración de las sombras viciosas. Seguro. Hola. La sombra se volvió y contraatacó. El último contraataque para intentar vivir fracasó de alguna manera. Ya que el cuerpo fue cortado con la daga que generaba el aura. La masacre se produjo simultáneamente en todas las direcciones. Cuando Roman Dimitri masacró a las sombras desde el frente, estas no pudieron resistirse y quedaron indefensas. Las cosas han cambiado. Asesinos. Más bien. Fue conducido a la muerte. Valhalla y Cronos. Estaba convencido de que no podría sobrevivir al asesinato abierto. Pero los resultados que tenía ante sus ojos eran sorprendentemente abrumadores. Cronos. Un enemigo obvio. Roman Dimitri no tenía ningún asunto en sus manos y no ofreció ninguna opción de rendirse en primer lugar. Me demostró que ser hostil a mí mismo significa eso. O mueres tú o muere tu oponente. En el momento en que mostraron una clara intención de destruirse mutuamente. La misericordia humana de la que se hablaba no se permitió en lo más mínimo. Al igual que mató a Barco. Destruyó completamente este combate. Valhalla. Además, el continente está mirando. Roman Dimitri demostró quién era Dimitri en una pelea ridículamente absurda. Ahora era el último. Al ver la última sombra que podía ver. Le cortó los brazos por detrás sin dejar de respirar. Vaina. Escarabajo. El equilibrio de las sombras se rompió. La sombra, a la que se le cortaron los brazos al instante, echó la cara al suelo, mostrando un aspecto miserable. Momento. Kule pisoteó la cabeza apretando con fuerza para que no pudiera levantar la cabeza. Roman Dimitri soltó una voz fría. Dígale a su emperador. Dimitri estaba muy lejos. Si quieres matarme, ahora es tu oportunidad. Porque llevaba una vida de depredador. Sabía lo que Cronos estaba pensando. Que nunca, incluso en una derrota impactante, no dejará de matarse. Asterisco 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 las cosas se arreglaron. Chris se acercó e informó de la situación. Estábamos preparados de antemano. Por lo que el daño en nuestro lado no era grande. Pero casi la mitad de los guerreros de Valhalla fueron asesinados. Aún así, gracias a su ayuda, los daños se redujeron. Si no nos ayudaran, tendríamos que estar preparados para un gran daño. Los guerreros del Valhalla fueron valientes sabiendo que el ataque contra las sombras no funcionó bien. Gritó Valhalla y luchó hasta el final. Nación de la batalla. Fue su nacimiento. Pensó que su vida no era un desperdicio para traer a Roman Dimitri de vuelta sano y salvo. Y debido a su audaz apariencia, no hubo más remedio que causar mucho daño. Sánchez y sus guerreros no cayeron en la desesperación. Más importante que el hecho de que la mitad estuvieran muertos era el hecho de que la victoria se obtuviera con la mitad del sacrificio. Roman Dimitri dijo: encuentra el cuerpo. Llevaré a cabo una simple cremación de los muertos. Y luego iré directamente a la ciudad comercial. Bien. Sin embargo, hay algo que el señor necesita comprobar.
Las palabras de Chris. Había una atmósfera extraña. En lugar de la alegría de la victoria. Roman Dimitri mostró preocupación por lo que tenía que confirmar. Se movió un paso en el lugar que Chris dirigía. El que parecía ser el jefe de los brujos mostraba un rostro pálido. Por cierto, es una cara conocida. De repente, me vino a la mente un recuerdo. Félix había mencionado anteriormente su historia. Para aprender a quemar, se necesita una fuerte afinidad con el fuego. Suele haber ocasiones especiales para adquirir la afinidad con el fuego. Y mi maestro dijo que obtuvo la afinidad con el fuego cuando era un niño en un terrible accidente incendiario. Como prueba de ello, la mitad de la cara del maestro está cubierta de marcas de quemaduras. Si estás buscando al maestro desaparecido, solo tienes que confirmar que es él por las marcas de quemaduras. Una palabra que fue mencionada solo una vez. Flotó en la superficie de la memoria. El cadáver del brujo. Exactamente la mitad de la cara del brujo, revelada bajo la luz, estaba cubierta de marcas de quemaduras. Era seguro. La verdadera identidad del hechicero era el desaparecido maestro de la torre mágica del Escuadrón Fénix. C-244 Especial 4. La desaparición de los magos. No es solo el Fénix. Al principio, la gente no prestaba mucha atención a la desaparición del Fénix Matapiu. Pero cuando empezaron a aparecer magos que desaparecían uno tras otro, se empezó a plantear la conexión del incidente. Eso fue ya hace varios años. Había certeza de que la desaparición de los magos no era una coincidencia. Pero no había ninguna prueba clara relacionada con ello. Por cierto, el jinete del Fénix apareció como una sombra. Roman Dimitri contempló el cadáver para confirmar que se trataba del que hablaba Félix. La quemadura que cubría la mitad de la cara podría ser una coincidencia. Sin embargo, el sistema mágico utilizado por las sombras era muy similar al del Fénix. Y aunque utilizaba magia oscura, la base de la magia estaba en el atributo del fuego. Así que, mientras confirmaba que tenía una fuerte resistencia al fuego, probablemente estaba tratando de ganar con la magia de fuego más poderosa que pudiera usar. Si es así, la pregunta es, ¿por qué Matapiu del Fénix cayó en una sombra? Su desaparición se produjo de forma repentina y sin previo aviso, y no había ninguna conexión con el imperio de Cronos. Una duda razonable es que se pudo haber forzado la obediencia utilizando magia negra. Había seres que utilizaban una magia similar en Morim, y mostraban una pérdida de inteligencia en común. Era ambigua al menos el oponente de Roman Dimitri. El jinete de Fénix. Parecía estar pensando y juzgándose a sí mismo. La magia negra es un mundo que no puedo comprender del todo. Puede haber un método de obediencia coercitiva que desconozco. Chris. Sí. Registra los rostros de los cadáveres a través de un visualizador mágico. Después, los revisaré a todos. Comillas. ¿Realmente el Imperio Cronos manipulaba a los magos por la fuerza con magia negra? Si eso es cierto, esta cuestión debe ser propuesta formalmente a la comunidad internacional y tomada como un problema. No importa cómo sea el Imperio Cronos. La responsabilidad de este incidente no puede ser evitada. Chris parecía enfadado. La magia negra es un área prohibida. No pudo ocultar su ira hirviente por el hecho de que el enemigo público hubiera tocado el poder que traicionó a la humanidad. Roman Dimitri dijo: la verdad no es tan importante. Si siguieron voluntariamente al imperio de Cronos o hubo alguna intervención coercitiva. Lo importante es que el imperio de Cronos reveló la existencia de los brujos aun sabiendo que existía la posibilidad de descubrirlos. No. La existencia de los brujos se ha planteado constantemente desde la antigüedad. 3 sombras que operan a la sombra de Cronos. El hecho de que los brujos fueran uno de ellos se habría conocido en primer lugar si la gente solo negara la realidad y quisiera confirmarla. Cronos
Se estaban volviendo más audaces, revelando la existencia de brujos, invadiendo el territorio del Valhalla abiertamente, e incluso en disputas relacionadas con el reino de El Cairo. El imperio de Cronos no ocultaba sus ambiciones, las atrocidades de aquellos con poder. Más bien, pueden querer que la verdad sea la señal de guerra. La gente no podía enfrentarse a la verdad. Y todos veían cómo el continente se derrumbaba con los ojos abiertos. La ambición de conquistar el continente no tardará mucho. Las señales de todo el continente mostraban una clara evidencia de que los deseos del imperio de Cronos pronto entrarían en erupción como un volcán. Activo. Era divertido. Si Roman Dimitri era un ser que vivía en el sentido común. En el momento en que salió de los ojos de Cronos, habría muerto sin siquiera tener acceso a la verdad. Reorganice sus tropas. Una hora después, nos dirigiremos directamente a la ciudad comercial. Dimitri estaba lejos. Cronos obviamente. No voy a renunciar a esta oportunidad de oro para matar a Roman Dimitri. Era una batalla de tiempo. Aunque tenía que llegar a la ciudad comercial lo más rápido posible. Roman Dimitri nunca tenía prisa. Al llegar la seguridad era la máxima prioridad. Si se veían obligados a moverse y eran atacados por Cronos justo antes de llegar, las fuerzas de Dimitri no tendrían más remedio que enfrentarse a ellos en las peores condiciones. Así que definitivamente tomé un descanso en el medio. Se detenía en una ciudad cercana para asegurar los suministros y, si era necesario, aliviar la fatiga de la marcha. Aunque invirtiera todo el día en semejante programa, Sánchez se sumió en sus propios pensamientos. Cuando recordaba la batalla con las sombras, sentía impotencia junto a la ira. ¿Cómo diablos se enfrentaron los soldados de Dimitri a las sombras? No todos son más fuertes que los guerreros del Valhalla. Aún así, atravesaron los cuerpos de las sombras dispersos como el humo, demostrando que había algo diferente en nosotros. Debe significar que hay una forma especial. La batalla ha terminado. Roman Dimitri dijo que estaba bien volver. Pero los guerreros de Sánchez y Valhalla dijeron que no podían. El orgullo del Valhalla está en juego. Incluso si mueren por esta elección. Esperan que sus vidas sean un peldaño para el regreso seguro de Roman Dimitri. Por lo tanto, era esencial una forma de lidiar con las sombras. Si había otra batalla, al menos las sombras debían ser compañeras del inframundo. Dudó durante un tiempo. Al poco tiempo, Sánchez, que había tomado una decisión, se acercó a Roman Dimitri. Roman Dimitri, por favor, enséñame a lidiar con las sombras, le pidió sin rodeos. En realidad, las posibilidades de consentimiento eran escasas. Enseñar a Billy era un asunto delicado. Y aunque Roman Dimitri dijera que no podía enseñar, no tenía intención de culpar al oponente. Por otra parte, era sencillo. Aunque fuera él. El traslado de Billy es un problema que debe ser considerado seriamente. Por lo que al pedirlo, Sánchez mostró una expresión de reconocer que era una petición poco razonable. Roman Dimitri dijo: lo sé. A través de Chris. Voy a pasar las habilidades. Comillas. ¿Hablas en serio? Los guerreros del Valhalla han demostrado su voluntad luchando contra las sombras. Merecen pedirme una habilidad. Palabras tranquilas. Sánchez sintió un llanto momentáneo. El Valhalla no reconoce la devoción de los guerreros. Sin embargo, no creía que los extraños de otros países, que eran vistos con prejuicios, reconocieran la devoción de los guerreros así. La enseñanza se llevó a cabo durante la marcha. A las órdenes de Roman Dimitri, Chris se hizo cargo del entrenamiento. Y Chris les explicó los principios de la tecnología. El principio de atacar a la sombra no es en realidad tan difícil. Las sombras tienen dos debilidades. La primera es que atacan el hueco mientras el cuerpo se reorganiza.
Al final, era un método que atacaba el hecho de que para existir físicamente, inevitablemente hay un momento débil. Y la segunda es ver el flujo de maná y romper el vínculo entre los cuerpos. La explicación era sencilla. Los soldados de Dimitri fueron enseñados por Roman Dimitri. Y no tardaron en dominar la técnica. Sentir el flujo de maná. Originalmente se incluyó en el proceso de entrenamiento. Y como es una técnica que puede decirse que es una extensión de la misma, hizo suya la técnica a través de un entrenamiento suficiente. Por cierto, los guerreros de Sánchez y Balaya eran diferentes. Pasaron unos días, pero no se dieron cuenta, y más bien mostraron una mirada de asombro al ver cómo lo conseguían. ¿Acaso Dimitri solo tiene genios del maná? No entiendo cómo puede sentir el flujo de maná con tanta facilidad, preguntó Sánchez. Entonces, Chris se dio cuenta. Lo que Roman Dimitri me enseñó. De lo valiosas que son las enseñanzas que le han impartido en el pasado. Era cierto. El emperador Balaya quería su lealtad. Pero el entorno más idóneo para crecer como espadachín era recibir sus enseñanzas bajo Roman Dimitri hasta el final. Tanto si el oponente era el imperio de Cronos como el imperio de Balaya. Ahora no había lugar para la incredulidad en esa creencia. Si alguna vez superas a Roman Dimitri, entonces, el mundo se llamará la mejor espada del continente. Asterisco 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 el Balaya se estremeció. Cada vez que Roman Dimitri se detenía en la ciudad en su camino, la gente de Balaya corría a mostrar su respeto. ¡Ay! Conozcan a Roman Dimitri. Te respeto de verdad. Entusiasmados, llenaron las calles, y algunos incluso fingieron inclinarse hacia el suelo. Para el pueblo de Balaya, Roman Dimitri ya no era un simple desconocido. La aparición de la ruptura de la trama del imperio de Cronos de frente recordaba la historia de un héroe que una vez calentó el corazón de la gente. La gente decía, Roman Dimitri es un gran guerrero que siempre se alzará en el mundo de los guerreros. Mira sus pasos. Demostró el espíritu de lucha del guerrero al derrotar a Barbosa incluso después de tomar veneno. Y aunque el imperio de Cronos está intentando matarlo abiertamente, no ha dado ni un paso atrás. Por el continente de las salamandras. Nunca ha habido nada como Roman Dimitri. Está mostrando el orgullo de un guerrero que quiere derrotar a las dos grandes montañas del continente que la gente dice con una sola espada. Era una historia que el Balaya anhelaba. Una sola espada. Excluyendo todas las demás cuestiones de fondo. Roman Dimitri solo demostró su existencia por la fuerza. El origen de un pequeño país más bien añadía un carácter especial al héroe. A diferencia del imperio, aunque no había antecedentes en los que creer, la poderosa fuerza hacía que todas las premisas carecieran de sentido. Barbosa se arrodilló en 7 ataques. A pesar de que el imperio de Cronos había expresado abiertamente su intención de asesinar. A diferencia de la historia anterior, no logró matar a Roman Dimitri, lo que fue excepcionalmente infructuoso. Fue una jugada de héroe. Mientras se discutían los acontecimientos pasados uno por uno, la gente del Balaya consideraba especial la existencia de Roman Dimitri. El camino hacia la ciudad comercial. Ojos y oídos concentrados. El tormento de las sombras continuaba. Y cada vez que estallaba una batalla, un triunfo golpeaba el Balaya. Púrpura. Roman Dimitri ha ganado. Esta vez, la escoria de Cronos murió en su espada. Cuando 3 o 5 personas se reunían, hablaban de la historia de Roman Dimitri, ignorando el paso del tiempo. 2 semanas después de eso, finalmente, con la ciudad comercial a mano, las fuerzas de Balaya finalmente llegaron a Roman Dimitri. Asterisco asterisco asterisco, a partir de ahora, te guiaremos. Era un hombre que se identificó como Rodríguez. Como persona que lidera uno de los grupos armados de Balaya. Campo Verde. Su rango era el 7º. Un escalón por debajo de Barbosa.
Era una buena noticia. Ante una situación que la gente corriente aceptaría así. Roman Dimitri reaccionó con frialdad. No dejes de fingir. No necesito su ayuda. Sería imposible que Cronos se pasis por el territorio de Valhalla sin su permiso. Parece que han enviado tropas a propósito para llamar la atención de la gente. Pero como ninguno de ellos sabe la verdad, sería mejor tomar solo una causa adecuada y dar un paso atrás. Como usted dice, es una persona muy audaz. Rodríguez soltó una carcajada y se rió. La muerte de Barbosa fue un gran logro. Pero no había razón para temer a Dimitri Romano en la tierra del Valhalla. Si crees que esto es una conspiración del Valhalla, ¿por qué te arriesgas tanto? La opinión pública ya está del lado de Roman Dimitri. Si pasas tiempo en una ciudad, Valhalla no tiene otra opción que enviar con seguridad a Roman Dimitri Sama. Este trabajo es lo que has sacado a relucir. ¿Por qué te desbordas y empeoras las cosas? A medida que la fama de Roman Dimitri aumenta, se hizo evidente por qué tenía que matarlo. Ante las descaradas intenciones de Rodríguez, Roman Dimitri también mostró una ligera sonrisa. Como si fuera lo mismo, miré a mi oponente. La premisa es errónea. No puedes matarme aunque invoque a Cronos y me ataques directamente. Eso no cambia. Por lo tanto, no hay necesidad de perder el tiempo. No importa cuánto lo intentes. No moriré en la tierra del Valhalla. Momento. La expresión de Rodríguez se endureció. El ímpetu violento de la subida le apretó el corazón. En cuanto regrese a Dimitri, pagarás el precio. Así que, si quieres matarme, haz lo que puedas. Si no es ahora, una mejor oportunidad no volverá a presentarse. Roman Dimitri definitivamente estaba loco. En la tierra del Valhalla, bajo el ataque del imperio de Cronos, habiendo convertido a las dos grandes montañas del continente en sus enemigos, dio audazmente a ambos imperios una causa para atacar. Estaba realmente curioso. Los próximos días, ¿podrá realmente Roman Dimitri volver a Dimitri? Rodríguez estaba instintivamente convencido de que tal cosa no debía ocurrir nunca.